La vez pasada vimos acerca de, de las expresiones lógicas, cómo se armaban y cómo podíamos obtener los distintos resultados y cómo podíamos unir una proposición con otra proposición a través de operadores lógicos comunes como ser el AND, el OR y el NOT, que es la negación, ¿verdad? Y cómo se representaba acá. Hoy vamos a ver un tema que es acerca de las funciones del sistema. Hay muchas funcionalidades que vienen preestablecidas ya en el sistema para que nosotros la utilicemos y se encuentran organizadas o se encuentran localizadas en el nombre de espacio llamado system. De hecho, bueno, system de sistema, ¿verdad? Dentro del namespace. Bueno, recuerden que acá lo que nosotros colocábamos eran librerías para nosotros poder reutilizar. ¿Qué son las librerías? Pues son un conjunto de funcionalidades que nosotros vamos a tener, métodos, funciones, etcétera, y que nosotros podemos reutilizar. De hecho, nosotros podemos crear nuestras propias librerías para poderla utilizar en distintos programas. Entonces, ya hay muchas funcionalidades establecidas, muchos algoritmos ya escritos. Por ejemplo, funcionalidades matemáticas como calcular el seno, el coseno, la tangente hiperbólica. Todas esas funcionalidades de cálculo ya se encuentran escritas. Lo único que tenemos que hacer nosotros es reutilizarla. Entonces, básicamente las funciones son eso, ¿verdad? Funciones que nosotros podemos reutilizar, que funcionan como una cajita negra. Yo le doy una serie de parámetros y él procesa esa información y me devuelve un resultado o no me devuelve un resultado en este caso. Básicamente una función en pseudocódigo está compuesta por cuatro partes, digamos. La primera es el nivel de acceso. ¿Qué quiere decir esto? El nivel de acceso se refiere a si yo puedo acceder externamente, perdón, a si yo puedo acceder externamente o no puedo acceder externamente. Entonces, normalmente se le coloca ese nivel de acceso. Nosotros cuando utilicemos una librería o una clase, por ejemplo, y podamos ver una función, entonces eso está o se puede acceder públicamente. Entonces, la primera parte es el nivel de acceso. Lo vamos a ver como público. La segunda parte es el tipo de dato de retorno. Puede ser tipo de dato primitivo, como lo estudiamos, entero booleano, string, chat, etcétera. Y también nuestros propios tipos. Entonces, por ejemplo, podría ser entero o float, por ejemplo. La segunda parte, perdón, la tercera parte sería el nombre que tiene esa función, nombre que le colocó el programador. Por ejemplo, le puedo poner calcular interés simple. Y luego sería los parámetros que recibe esa función para hacer sus procesos. Entonces, por ejemplo, yo podría pedir el monto. Cada parámetro también tiene su tipo de datos, ¿verdad? Podría pedir, nos dijimos que si utilizábamos moneda o algún cálculo utilizábamos decimal. Podríamos pedir el monto. Podríamos pedir la tasa de interés. Y podríamos pedir un entero que sería el plazo. Esta sería básicamente la estructura que tiene una función. Un nivel de acceso, un tipo de dato de retorno
el nombre que nosotros le colocamos y los parámetros que ésta recibe. Este es para hacer cuando nosotros escribimos la definición de una función. Ahora, nosotros podemos utilizar una función ya escrita. ¿Cómo es una función? Una función es una especie de, como de caja negra o como una fábrica, imagínense ustedes, en donde ustedes van a tener una función y esta va a recibir unos valores de entrada. ¿Qué se los va a dar el usuario, verdad? Él internamente hace sus operaciones y va a producir una salida que es el resultado. ¿Sí? Yo creo que ya antes habían visto eso, ¿verdad? En matemáticas, por ejemplo, ustedes tienen una función y ustedes le pueden ir dando valores a esa función para que produzca ciertos resultados, ¿verdad? Entonces pueden tener una función lineal que tiene dos partes, una parte de x de grado 1, ¿verdad? Y otra constante que ustedes la pueden establecer y esto va a ser una función lineal. Entonces, o una función cuadrática, etcétera. Eso hablando de matemáticas. También pueden tener en física una función de fuerza, por ejemplo, en donde reciben o en donde está establecida por masa por aceleración. ¿Sí me entienden? Eso es como una función, es como una cajita negra que realiza ciertas operaciones y me da un resultado. Acá, pues es definida de la misma manera, ¿verdad? El tipo de dato de respuesta, el nombre, qué es lo que hace y básicamente los parámetros que recibe para operar. Este sería para que alguien pueda escribir una función. Entonces, si ustedes ven acá, ahora, acá ustedes pueden ver que el método main es una función. Función y le llamamos método también a esto, ¿verdad? No voy a hablar de esta estática ahorita. Está establecido por... Ah, se me olvidó mencionar algo. Una función puede devolver un valor o no devolver un valor. En este caso, puede ser, cuando no devuelve un valor, se le denomina void. O sea, él no va a retornar ningún valor. Entonces, en este caso, únicamente esa función es llamada main, no devuelve parámetros y recibe una lista de argumentos, que en este caso sería como una lista de valores de cadena. Esto no he explicado todavía. Pero estos serían los argumentos que recibe esa función para operar. Y esta función es la que hace pues toda esta operación, esta lógica, ¿verdad? Si yo externamente quisiera mandar a llamar a main, yo no voy a conocer qué es lo cómo lo hace, simplemente el resultado que me proporciona. Bueno, dada esta introducción un poco larga, ya tenemos funciones preestablecidas, como les comentaba anteriormente. Ahora, si yo quisiera, por ejemplo, utilizar una función, ¿cómo lo hago? Bueno, lo hago de la siguiente manera. Mando a llamar o localizo dónde está la función. En este caso, tendría que, acá hay una estructura de jerárquica de ubicaciones. Por ejemplo, primero está el namespace, luego sería la clase y luego sería la función. ¿Qué es lo que miran acá? ¿Ven? El nombre de espacio, la clase y luego la función. Es como la estructura que tiene, pues básicamente para localizar cierta funcionalidad. Está el namespace. Dentro del nombre de espacio van a tener una serie de clases. Pueden tener varias clases. Y dentro de esas clases ustedes pueden tener varias funciones. Ven, aquí puede ser F1, F2, F3. Estamos bien ahí, no van perdidos. Todo bien. Ok, perfecto. Entonces aquí pasa lo mismo, ¿verdad? Si yo quisiera utilizar una funcionalidad, entonces tengo que ubicarla en el nombre de espacio o la librería, la clase y luego pues la función que quiero utilizar. Entonces system
es el nombre de espacio, o sea, son todas aquellas clases y funcionalidades que tiene el sistema. Y luego yo le voy dando, pues, las determinadas clases y dentro de esas clases voy a utilizar las funciones. ¿Queda claro entonces esa estructura, verdad? Ahora, voy a compartir de nuevo porque a veces la conexión de ustedes. Ahora, esto sería como yo la defino si yo estuviera escribiendo esa funcionalidad. Ahora, si yo quisiera reutilizar esa funcionalidad, o sea, como un usuario de esa clase, yo lo único que necesito es mandarla a llamar, calcular interés simple, ¿sí? Y le voy a dar los parámetros que necesite para calcular eso. Imagínense que le quiero calcular bueno, ahí me tiene que... Ahí lo que yo le estoy diciendo es que me calcule el 12% de 36 meses al monto de 1000. Entonces, él va a hacer sus operaciones internas y me va a dar una respuesta. Entonces, esa respuesta que me produce, yo también se la puedo asignar a una variable decimal interés. ¿Sí? Entonces, acá, ¿qué es lo que estoy haciendo? A una variable interés estoy mandando a llamar una función que me calcule el interés simple. Ojo, acá quiero hacer la aclaración de que esta función está localizada en la misma clase en donde está interés. ¿Qué quiere decir esto? Recuerdan que les dije que la forma para acceder a una funcionalidad era a través del namespace, luego la clase y luego la funcionalidad. Entonces, si quiero localizar una función, por ejemplo, que está en system, lo voy a escribir por acá. Yo debería escribir system punto. Acá hay una clase que se llama math, que contiene todas las funcionalidades de cálculo matemático. Vamos a ver si no lo perdí. Entonces, lo voy a hacer un poco más grande. Si yo quisiera, por ejemplo, calcular el valor absoluto de un número, entonces, ok, ya hay funcionalidad escrita de eso. ¿Cómo voy? En el nombre de espacio de system, hay una clase que se llama math y hay una función que se llama ABS. ¿Qué recibe de parámetro? Recibe un valor decimal. Hola, ¿me escuchaban, Cipotes? Ahorita sí, Lee. No escuchaba antes. No se escuchaba, ahorita sí. Lo siento. Nos quedamos en ABS, que se llama Absolute, ¿verdad? Y entre paréntesis vamos a tener lo que nosotros le vamos a enviar de parámetro. Entonces, si yo le mandara -10, por ejemplo, lo que va a hacer es que me va a devolver el valor absoluto de -10. Me va a devolver una respuesta. ¿Cuál sería la respuesta? 10. ¿Cómo lo hace internamente? Yo no sé. Yo no estoy viendo el código. Únicamente estoy reutilizando. Si, por ejemplo, quisiera hallar el mínimo de dos valores, me va a pedir, pues, dos valores. Un valor 1 y un valor 2. ¿Cuál sería el resultado del valor mínimo de esos dos parámetros que le estoy mandando? Bien. Ajá. Entonces, ya esto es una función que ya me hace algo. ¿Cómo lo hace? Yo no sé, porque no miro el código, pero sí sé
el resultado que me da. Entonces también esto es importante que ustedes lo sepan leer. Ok, voy de nuevo. System.mat.min. Min, por ejemplo. La representación de las funciones acá, ustedes la pueden ver que es como este cuadrado que se mira acá morado, ¿verdad? ¿Lo ven? ¿Ven esa figurita que está ahí? Sí. Esto es importante porque, bueno, sí. en todos los IDE van a tener un asistente. Y es importante que ustedes lo puedan ver acá. Yo no sé si pueden ver esto que dice byte. mat.min y byte val1, byte val2. Esos son los parámetros que recibe, ¿sí? Y siempre hay una pequeña descripción acá que les dice lo que hace la función. En este caso, siempre está en inglés, ¿verdad? Retorna el valor más pequeño de enteros sin signo. ¿Y por qué? Porque está recibiendo byte. Pero ustedes pueden observar acá que dice 1 de 11. ¿Lo ven? Chile. Ok. Sí. Ustedes desplazan esas flechitas, ustedes van a ver que esas funciones devuelven distintos tipos de valores y reciben distintos tipos de parámetros, ¿verdad? Entonces, de acuerdo, si yo le voy a mandar enteros o decimales, voy a ver si esa función lo soporta, ¿verdad? Y voy a ver qué tipo de datos me devuelve, ¿sí? Entonces, aquí vuelve y lo mismo, ¿verdad? Hay una descripción de la función, los parámetros que recibe, los valores que ustedes le tienen que mandar. El primero de 2, el primer número, el primer valor de 2, de tipo doble. De hecho, aquí les dice, ¿verdad? El tipo de dato, ¿lo ven? El tipo de dato y este es el nombre de la variable. El tipo de dato es el nombre de la variable, ¿sí? No sé si ustedes han utilizado Excel alguna vez y ustedes ponen, por ejemplo, en Excel, agarran una celda y ponen igual, ¿sí? Y ponen una función y a esa función le mandan un valor o le mandan una celda. Entonces, pero ustedes no saben cómo hacer el cálculo, ¿verdad? Entonces aquí lo mismo, ¿verdad? Le mandan una serie de parámetros y él hace el cálculo, ¿sí? ¿Cuáles son las funciones que hay en esta clase mat? Pues el mínimo, el máximo, la raíz cuadrada de un número, SQRT. Esta es una constante. Bueno, ya la vimos, pero es la constante pi, representada de esta manera. Potencia, pound, yo le mando un valor y yo lo elevo a una potencia. O sea, 10 a la 23, ¿sí? Vamos a seguir valor absoluto. Ángulo, no sé cómo traducir eso. El arco del coseno creo que es, ¿verdad? A sin, a tangente. Bueno, coseno hiperbólico, cos h, para evaluar si dos números o dos objetos son iguales. Elevarlo a la e. Creo que estoy bien, ¿verdad? Bueno, creo que aquí sí estoy mal. Creo que es e elevado a un número que yo le doy. Y ustedes tienen un montón de funciones acá. Seno, tangente hiperbólica, etcétera. Todas esas funcionalidades que están o que realizamos en matemática, nosotros ya las tenemos. ¿Ven? ¿Tienen alguna consulta hasta acá? Sí. ¿Cómo lo imprime o cómo lo ve en pantalla? Ok, lo debería de colocar en una variable y después imprimirla. Por ejemplo, aquí le mando el mínimo de estos dos valores, ¿ok? Aquí no lo estoy asignando a ninguna variable. Me voy a aclarar una variable y le voy a llamar mínimo. ¿Sí? Entonces, el resultado de esta función, que yo sé que es un entero, me lo va a guardar en esta variable mínimo.
¿sí? Entonces, yo lo puedo imprimir en pantalla, console.writeLine, y escribirle el resultado mínimo es, y concatenar esa variable. Entonces, corre el programa. Recuerden que este programa tiene también otras cosas, así que este lo vamos a ver de último, ¿verdad? Y el signo de dólar, ¿para qué era lo que se ocupaba? No era para lo mismo. Ah, ya voy a eso. Sí, ya voy a eso. ¿Lo ven? Sí, sí lo vemos. Ok, perfecto. Lo tengo que hacer en una variable. Voy a hacer varias cuestiones aquí diferentes y voy a explicar ciertas cosas. Para imprimir o para concatenar, yo tengo también diferentes formas de hacerlo, ¿verdad? Yo estoy utilizando más ahorita, pero yo puedo utilizar una nomenclatura de signo de dólar acá al inicio y encerrar todo esto entre paréntesis. Ok, el signo de dólar lo que me va o lo que me permite a mí es colocar variables directamente enlazadas con el código, enlazadas con el texto, perdón. Ahora, ¿cómo le digo que es texto y cómo le digo que es variable? Pues le digo que es texto cuando lo coloco de esta manera y cuando le digo que es una variable o que voy a escribir una expresión o un código, tengo que colocar los corchetes. ¿Lo ven? Pero para hacer este tipo de sintaxis, tengo que colocar esta variable siempre de signo de dólar antes. Si yo no hago esto, entonces él me lo detecta todo como texto. Si yo hago esto, entonces él me lo detecta de que si yo utilizo llaves, entonces ahí va una expresión. Esto aplica no solamente para mostrar en consola, sino que también para utilizarlo como texto en otra variable de texto. ¿Okay? De hecho, yo puedo escribir esa expresión de la siguiente manera también. Puedo tener segmentos de códigos acá, si no me equivoco. ¿Sí? Ven. O sea, yo escribí un segmento de código entre estas dos llaves, pero tengo que utilizar esta nomenclatura. ¿Lo entienden? Entonces, en ese caso ya no ocuparía la variable. ¿O? En este segundo caso no lo ocuparía. Ahora, consejo que les doy desde ahora. Todo código que escriban ustedes debe ser legible. Pregunta, ¿dónde se lee mejor el código? ¿En la primera línea o en la segunda línea? La primera. En la segunda línea. En la segunda la lee mejor. No, o sea, es más entendible en la primera, porque Exacto. ya sabe. Es más entendible porque sé que acá dice mínimo y acá sé que hay una variable. Acá tengo una expresión larga que no sé qué hace, ¿sí? Y en esta tengo una expresión como más natural, ¿verdad? ¿Sí? Está concatenando una variable que se llama mínimo. ¡Hey! Y si quiero saber cómo se calcula el mínimo, me voy acá. Pero acá no, acá tendría que ver qué hace esa expresión y luego ver qué es lo que concatena. ¿Sí? Sí, Entonces, básicamente en lo otro solo está llamando una variable que contiene ya lo que es el código que va a el resolver. resultado, correcto. Sí. Entonces, siempre como buena práctica es tratar de que mi código sea legible. Hay unos principios ahí, pero no me quiero meter ese rollo. Solo quédense con eso, que mi código sea muy legible. Entonces, esta es la otra forma de escribirlo más limpio, de hecho, que esto. ¿Por qué? Porque, vaya, si yo quisiese escribir varios resultados, imagínense que yo quisiera escribir también yo quisiera escribir, me voy a tener esto. Quisiera escribir esto también. Entonces, ahora, ¿cuál expresión es más limpia? Perdón. Voy a escribir la misma expresión
de dos maneras. ¿Dónde la ven más limpio? ¿O más natural? ¿En la primera o en la segunda? La primera. Primera. No, señor. La segunda es más limpia. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan acá, yo tengo que estar encerrando lo que es texto y concatenando lo que es variable, ¿sí? Ven, aquí paréntesis, lo que es el texto, luego hacer el más, el resultado, el más, comillas, el más, y acá no. Abro comillas, cierro comillas, pongo signo de dólar y prácticamente estoy leyendo esa línea de código directa, ¿verdad? El resultado es resultado, el mínimo es mínimo. ¿Ven la diferencia? Sí. ¿Qué pasa si yo tuviese no solo dos variables, sino tuviese más variables? Entonces fuera más engorroso hacer este código que está acá. ¿Ok? Quería detenerme también a explicar esto porque es muy importante. Estos son los estilos porque ustedes lo hicieron en el laboratorio. Entonces, claro, el tema de las funciones. Tenemos funciones para reutilizar. Bueno, vamos a seguir. Pueden silenciar ahí, por favor. Entonces, esta sección es la que se refiere a eso, que hay funciones internas del sistema que ya nosotros tenemos para reutilizarlas. Y aquí les explica, por ejemplo, el valor absoluto va a tener una variable que recibe X y él va a devolver un valor. El arco de la tangente, el coseno, el exponencial, logaritmo en base 10, redondeo, que acá para redondear se llama round. Si yo quisiera redondear algo, round, en donde le voy a mandar la cifra decimal y tiene varias opciones, ¿verdad? Y él me lo va a redondear al siguiente entero. Basado en las reglas de redondeo. El cuadrado, aquí le ponen SQR, pero en C# se llama SQRT, etcétera, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere cuando son funciones internas, ¿sí? Ok, pregunta. Yo tengo esta función acá. Yo tengo esta función acá. ¿Cómo la escribiría con una expresión en C#? Ok. Quiero escribir esa función. Primero tengo que tener una variable X. Debo de determinar cómo la voy a manejar. Digamos que la manejo en décimo. ¿Sí? Décimo. La variable X. La declaro, ¿verdad? ¿Qué valores me debería dar el usuario para yo poder calcular el valor de X? El valor de B, el valor de El A y valor C. de B, el valor de A y el valor de C, ¿verdad? Sí. Esos son los coeficientes. Entonces yo tendría que escribir esas variables, leerlas desde el teclado, mostrarle un mensaje para que me los dé y luego escribir en la expresión de X. ¿Cómo la escribiría? Bueno, pues básicamente teniendo ya recogido los coeficientes, entonces escribiría menos B más
la raíz cuadrada, ok, ¿cómo calculo la raíz cuadrada? Debería utilizar mat.sqrt, enviarle los parámetros para que me calcule la raíz cuadrada. Necesito elevar al cuadrado b. Entonces, en este caso, mandaría a llamar system.mat. ¿Cómo se eleva al cuadrado? Déjenme recordar. Pau creo que es, ¿verdad? Hay uno que ya eleva al cuadrado. Solo déjenme buscarlo. Ok, no tengo. Entonces debería utilizar Pau. Pau recibe dos parámetros. ¿Qué recibe? Recibe el valor que voy a elevar y hacia dónde lo voy a elevar. Entonces en este caso le mandaría el parámetro B y le voy a decir que lo eleve a 2. Ahora, recuerden que todo esto está encerrado en la raíz cuadrada, ¿verdad? ¿Sí? Todo esto que está acá. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ok, ahora voy a restar 4 por A por C. ¿Sí? Todo esto, toda esta expresión, debería de ponerla entre paréntesis para poder dividirlo entre 2 por A. Eso básicamente sería la equivalencia para escribir esta función utilizando las funciones que trae el sistema. Mañana la vamos a correr, cipotes, para que sea más fácil. Y la vamos a escribir de manera más fácil también, porque, hey, seamos sinceros, ese código no se lee muy bien, ¿verdad? LL. ¿Le entienden? Sí, se le entiende como cuando escribe unas funciones en Excel también. Sí, claro, así es, pues. Es lo mismo. Es lo que van a escribir acá. Pucha, es largo ese código. Sí. Bueno, espérenme. Vamos a ver, vamos a seguir. Prácticamente es lo que tienen acá. Bueno, nos vamos a quedar acá.